Este es el taller de normas APA y uso ético de la información actualizado a la 7ª edición. Primero que todo, los objetivos de este taller, tenemos dos objetivos, los cuales son comprender la importancia del derecho de autor y la propiedad intelectual, promoviendo el uso ético de la información y también aprender a utilizar las normas APA en la elaboración de citas y referencias bibliográficas en los trabajos académicos y de investigación. ¿Qué aprenderemos en este taller? Bueno, en lo que vamos a visualizar dentro de este taller, analizar y comprender. Ahí sí, discúlpenme, es que tenía un desfaz con la presentación y lo que se visualizaba en pantalla. Bien, ¿qué vamos a aprender con este taller? Vamos a aprender a definir lo que es el plagio y cómo evitarlo en ambientes académicos, identificar aspectos centrales de la ley de propiedad intelectual y derechos de autor, también a elaborar citas y referencias bibliográficas en trabajos académicos y científicos estandarizados en normas APA, y finalmente la elaboración de referencias bibliográficas y presentar una lista de referencias también estandarizadas en normas APA. ¿Qué es el derecho de autor? Son los derechos que protegen a un autor solo por el hecho de haber creado una obra original en las áreas de literatura, las artes y las ciencias en cualquier forma de expresión. ¿Y cómo se regula este dentro de Chile? Bueno, el Estado garantiza el derecho de autor en al menos 4 instrumentos legislativos que entregan el marco regulatorio a nivel nacional. Lo tenemos en la Constitución Política, en el artículo 19, en el Código Civil, artículo 584, la ley número 17.336, que es la ley de propiedad intelectual, y finalmente la ley número 20.435, que ya vamos a ver a qué se refiere todo esto. Bien, como ya lo había mencionado antes, la ley 20.435 modifica la ley número 17.336, que es la ley de propiedad intelectual. Y vemos que acá tenemos en el artículo 1, número 8, y tenemos lo que es lícita la inclusión en una obra sin remuneración ni obtener autorización del titular de fragmentos breves de obra protegida que haya sido lícitamente divulgada y su inclusión se realice ya sea a título de investigación, enseñanza, pero siempre que se mencione su fuente, título y autor. Es decir, nosotros podemos utilizar algún fragmento de alguna idea que utilizó, que postuló otro autor, pero siempre debemos hacer la mención correspondiente para que esto no se convierta en robo de información. ¿Qué es el plagio? Acá dentro de, como se puede ver en la diapositiva, tenemos varias definiciones de lo que podemos conocer como plagio y se define con diferentes palabras, términos, las cuales son copiar, pegar, quizás alguna acción que podamos realizar hasta por inercia, que es utilizar los comandos del computador control C y control V, o sea, copiar y pegar textualmente algún fragmento, algún extracto de alguna fuente, ya sea en formato electrónico.
Bien, acá tenemos una definición de plagio y el término plagio se define en el diccionario de la Real Academia Española como la acción de copiar en lo sustancial obras ajenas dándolas como propias. Entonces, como vemos acá, el plagio infiere copiar alguna idea textual de algún otro autor y sin hacer la mención correspondiente, es apropiarse de alguna idea. Si no se menciona su autoría, entonces se está cometiendo un robo de información y este es más conocido como plagio. Al realizar tu trabajo de investigación, entonces se deben identificar todas las ideas, todas las ideas que hayan sido tomadas de otras fuentes, de fuentes externas que no hayan sido de elaboración propia. También surge una duda bastante común dentro de lo que es el plagio y es la siguiente. ¿Citar mal corresponde a plagio? Por lo general, el uso incorrecto de las citas, por ejemplo, si olvidamos escribir algún elemento o escribimos mal alguno de los elementos de recuperación de esta información, entonces, ya sea tanto en la cita como en las listas de referencias, o citar una fuente en el texto que no tiene una entrada correspondiente, es decir, si falta algún elemento correspondiente a esta cita, en las listas de referencias no se consideran como plagio si el error es menor, por ejemplo. Esto es atribuible a un descuido editorial, en lugar de que sea un intencional robo de ideas o robo de información. Por lo tanto, si citamos mal, por alguna equivocación que cometimos. No se considera plagio, pero de todas formas, cualquier error de estos puede presentar algún efecto negativo, ya sea en alguna tarea, en alguna evaluación, o si bien estamos haciendo alguna publicación para alguna revista científica o académica. Así que siempre es algo que hay que tener muy en cuenta al momento de la revisión de todos los documentos que estamos elaborando. El autoplagio, que también es un tema que surge, que es bastante recurrente dentro de las normas APA y los cuales podemos visualizar ahora. Es la presentación de su trabajo propio, previamente publicado como original, al igual que el plagio. El autoplagio tampoco es ético, entonces siempre es importante tener eso en cuenta. No porque yo ya haya elaborado esto significa que no se considere plagio. El autoplagio engaña al lector al hacer parecer que hay más información disponible sobre un tema de la que realmente existe. Por eso se considera como poco ético. Puede también dar lugar a violaciones de derechos de autor si publica el mismo trabajo con varios editores. A veces se denomina publicación duplicada. Algunas instituciones pueden considerar autoplagio si un estudiante, por ejemplo, presenta un trabajo escrito para una clase en otra, también sin el permiso del docente. Puede ser permisible incorporar trabajos previos y construir sobre la propia estructura que ya existe, pero para ello se debe entonces discutir con su docente y seguir el código de honor, ya sea este código de ética o políticas de la universidad que estipula este tipo de casos. Si la duplicación es breve, entonces no es necesario realizar una autocita. ¿Alguno de ustedes conoce algún caso en Chile que haya sido relacionado, vinculado al plagio? Si alguno de ustedes lo conoce algún caso también, sería bueno que lo fuéramos mencionando. Mientras tanto, podemos visualizar que dentro, no solo en Chile, pero dentro de el mundo, existe una gran variedad de casos de plagio y no solamente lo podemos ver en el área, por ejemplo, de la elaboración de contenidos, como lo puede ser para publicaciones, ya sea para revistas, publicaciones científicas, académicas, sino que también suele surgir mucho en el mundo de la música. Carolina. Sí, ahí sí, no sé si ahí me escuchas. Sí. Súper.
Hola Ana Claudia, sí, pues cuando mencionaste el tema del plagio o autoplagio, no recuerdo la universidad en realidad, pero recuerdo que hace algunos años salió en las noticias el hecho de que un docente de una carrera, que tampoco recuerdo en este momento, eh, era tutor o guía de tesis de la carrera y él después publicaba eh, las tesis o utilizaba las tesis de los estudiantes sin hacer, por supuesto, citas o referencias a los mismos estudiantes como propias. Y me acuerdo que eso fue como bien bullado hace un par de años. Sí, justamente creo que era en una universidad de carácter privado, puede haber sido quizás el Andrés Bello o la Sí, del no me acuerdo la Desarrollo, algo así. universidad. Sí, no me recuerdo la universidad y tampoco recuerdo la carrera, pero recuerdo patente el hecho de que por lo menos para la carrera obstetricia quedó así como, ojo chiquillos, cuidado, Sí, eso no se les vaya a ocurrir hacerlo. justamente. Gloria, Es la Universidad Arturo Prat. y sí, 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 sí. Sí, eran de Súper. hecho docentes que eran bastante connotados en el área y eso fue lo que más causó ahí el impacto. ¿Alguien más tiene su manito activada? Sí, yo, Ana Emilio. Claudia, Emilio Muñoz. Sí, quería hacerte un comentario con respecto a lo que acabas de presentar ahí como ejemplo, que también fue bien bullado y se conoció nacionalmente. Ahí hay un pequeño problemilla en el sentido de que como son tesis de alumnos, esas tesis no están publicadas ni están defendidas, entonces era bien complicado poder acusar al profesor Justamente, porque no había algo de y fondo, demostrar digamos, eso también. claro, demostrarlo. Es complicado, súper complicado. Sí, pero de todas formas ahí la ética de los profesionales es lo que más impacta el atreverse a eso y probablemente es el hecho de que tampoco al no haber cómo comprobar estaba la disyuntiva eh, bastante marcada. Carolina, Sí, efectivamente, mira, lo que nosotros hacemos en obstetricia, porque efectivamente, como súper bien ahí acaban de decir, las tesis no están publicadas. Lo que hacemos nosotros cuando queremos publicar o consideramos algún tema interesante es que a los chiquillos también se les deja como autores, en el fondo no como autor principal, pero como autores secundarios. Pero acá creo, si mal no recuerdo, puede que esté súper equivocada, parece que aquí el docente iba solo, jugaba solo con con la publicación, claro, sin considerar el trabajo previo que implica hacer una tesis para los estudiantes en el fondo. claro que es la recopilación de todos estos contenidos, meses de indagación. Exacto. Sí, sí, ese es el tema. Bien, continuamos entonces, como ya lo vimos, tenemos un montón de casos y en especial acá los ejemplos que se demuestran en el mundo de la música y vemos que no tan solo puede ser algo en lo académico, en lo que puede desarrollarse como más intelectual, sino que también en el área artística y vemos que estas demandas, por ejemplo, demandas sobre plagio pueden costar también millones de pesos o de dólares, dependiendo de dónde sea, pero mucho dinero puede abarcar este tipo de acciones como realizar plagio o apropiación de otro material. Vemos acá un ejemplo de una ministra de Educación en Alemania que pierde su título de doctora por realizar plagio efectivamente. Entonces, ya lo habíamos visto antes, no solamente puede costar demandas en cuanto a dinero, sino que perder el título, perder el grado académico por realizar este tipo de acciones que no corresponden éticamente. ¿Qué son las normas APA? En cuanto a las normas APA, es un compendio de pautas editoriales orientadas a la redacción de trabajos académicos y científicos, poniendo al alcance reglas esenciales y necesarias para la escritura. Y es una completa guía para la citación de las fuentes utilizadas y elaboración de referencias bibliográficas. Entonces, dentro de lo que abarca las normas APA, vemos que como es una guía completa, no solamente abarca temáticas sobre cómo estructurar toda esta información y cómo estandarizarla de la manera más ética posible, sino que también abarca aspectos formales
en cuanto al formato de presentación de estos trabajos. Es decir, por ejemplo, alude al tipo de letra que se debe utilizar, a la alineación de este párrafo, de este texto, pero para efectos de este taller solamente nos vamos a basar en lo que corresponde a la estandarización de la información y cómo establecer citas y referencias bibliográficas en norma APA. Es decir, no vamos a ver aspectos de formato del trabajo de investigación, qué letra utilizar, cómo alinear el texto. Eso no lo vamos a tocar porque no corresponde a este taller. Para efectos de formatos, por ejemplo, en trabajos de investigación para los alumnos, solamente los profesores pueden estipular este tipo de formatos, y en cuanto a las tesis, las mismas tesis tienen su propia estructura dentro de lo que corresponde al manual de elaboración de ellas. Las normas APA fueron desarrolladas por la Asociación Estadounidense de Psicología y estas son la base para desarrollar las referencias bibliográficas en los trabajos académicos y de investigación. Entre sus propósitos se encuentra el uso ético de la información, evitar el plagio y respetar la propiedad intelectual. Y para esta edición nos vamos a basar en la última edición disponible, para esta presentación nos vamos a basar en la última edición disponible, que sería la 7ª edición del año 2019. Para todos los que tengan ahí un acercamiento a las normas APA van a poder ir visualizando algunas pequeñas modificaciones que se fueron implementando. Emilio, tienes tu mano levantada. ¿Tienes alguna consulta o solo se te olvidó bajar la se quedó, mano? parece, se quedó, sí, Ya, lo no hay siento. problema. No te preocupes. Ya. Bien, continuamos entonces. ¿Para qué utilizaremos las normas APA? Como ya lo había mencionado, vamos a incluirlas dentro de las citas en el texto. Es decir, todas las citas que vamos a elaborar las vamos a basar en las normas APA y posteriormente vamos a elaborar las listas de referencia del trabajo de investigación. Las citas en el texto y en las listas de referencia constituyen una sección destacada en un trabajo científico y la selección cuidadosa de elementos relevantes es un elemento que da solidez a la exposición teórica del texto. A la vez también constituyen una fuente importante de información para el lector. Bien, acá vemos que debemos realizar citas bibliográficas para poder fundamentar nuestro trabajo de investigación, para poder respaldar y demostrar de cierta forma de que lo que estamos postulando no son palabras en el aire, sino que todo tiene sus cimientos, su base, y a la vez también toda esta información que nosotros vayamos a anexar, que corresponde a otras fuentes, deben estar lo más claras, correctas y completas posibles, porque posteriormente, el lector debe tener la capacidad de poder recuperar los documentos que nosotros hayamos acá introducido en nuestro trabajo con las herramientas que nosotros les entreguemos. Por lo tanto, como ya lo dije, datos de autoría, fecha de publicación, todo eso debe ir lo más correcto y completo que podamos entregarle al lector. Vamos a ver ahora entonces algunos ejemplos de las citaciones, cómo hacer citas, los tipos de citas que podemos ir utilizando y posteriormente al final vamos a revisar lo que corresponde a la bibliografía y también cómo ir elaborando distintos tipos de bibliografías, pero en diferentes formatos. En cuanto a las citas, una cita es una forma de referencia breve dentro de un texto, la cual dirige a los lectores a una entrada completa en las listas de referencia. Las citas bibliográficas se deben incluir en la redacción del trabajo de investigación, o sea, en el propio texto, y también puede ser interpretada como una tabla, figura o el apéndice. Formato de las citas bibliográficas. El estilo APA emplea el sistema de citas autor-fecha y las citas en el texto tienen dos formatos. Vemos que podemos encontrar o podemos realizar citas
entre paréntesis y citas narrativas. Entonces la primera cita, el primer formato de cita, como vemos, es entre paréntesis, por lo tanto, el texto que yo voy a citar o el extracto que voy a utilizar de otra fuente debe ir separado de los datos de recuperación de información. Vemos entonces en el ejemplo que tenemos los apellidos, el apellido del autor dentro del paréntesis y separado de la cita. En cambio, en una cita narrativa, entonces los datos del autor se pueden incluir dentro de la redacción o de la narración, de la narrativa, como bien dice el nombre, que yo le voy entregando a este trabajo. Y entonces pasamos a ser partícipe al autor de esta cita. Y la fecha de publicación debe ir dentro del paréntesis. Luego lo vamos a ir viendo con ejemplos ahí más gráficos. Notas a pie de página. Este es un tema un poco controversial dentro de las normas APA, ya que en las normas APA no está permitido el uso de citas a pie de página, ya que es una forma de interrumpir al lector y no es necesario escribir los datos de recuperación de información a este documento consultado, ya que estas van a estar sí o sí disponibles en la bibliografía o listas de referencia. Sin embargo, si es muy necesario hacer algún comentario que pueda utilizar la nota a pie de página para explicar en extenso alguna idea, la vamos a poder incorporar. Menciono este ejemplo porque lo he visto en algunos casos. Los alumnos a veces cuando solicitan ahí apoyo bibliográfico, apoyo de referencias, por ejemplo, el hecho de que hacen una cita dentro de la página que están ahí desarrollando y debajo, a nota a pie de página, incorporan el enlace o la URL de donde extrajeron esta cita. Entonces eso claramente no está bien hecho, porque todos los documentos de recuperación, todos los elementos de recuperación deben ir anexados en la bibliografía. Solamente vamos a utilizar la cita a pie de página, a menos que sea muy necesario hacer algún comentario extra a esta cita, en el caso de que necesitemos explayarnos un poco más para aclarar alguna cita que hayamos desarrollado. De lo contrario, vamos a tratar de omitir este tipo de citas dentro del trabajo de investigación. Vemos acá un pequeño mapa de lo que vamos a visualizar de ahora en adelante en relación a las citas bibliográficas y como vemos tenemos dos tipos de citas bibliográficas. Las primeras son las citas textuales o directas y estas se dividen en dos. Primero tenemos la cita corta, que sería de una extensión máxima de hasta 39 palabras. Y tenemos dentro de las mismas citas textuales o directas una cita en bloque, que es una cita que es un poco más extensa, que tiene 40 palabras o más. Por lo tanto, debemos estar también muy pendientes de la cantidad de palabras que tiene cada cita que estamos incorporando, ya que la cita en bloque debe ir expresada de otra forma. Y dentro de las citas no textuales, perdón, de las citas bibliográficas tenemos las citas no textuales o indirectas, que esto va a corresponder al parafraseo de una cita. Y todas las citas bibliográficas se pueden realizar de dos formas. Tenemos la cita narrativa o la cita entre paréntesis. Vemos que, recordamos que la cita narrativa podríamos hacer al autor parte de la narración o de la redacción que le vamos dando al trabajo, y la cita entre paréntesis, entonces el autor, los datos de recuperación de información deben ir dentro del paréntesis, ya sea el autor y la fecha de publicación. ¿Cuándo vamos a citar? Citamos todas las obras de aquellas ideas, teorías o investigaciones que hayan influido directamente en mi trabajo de investigación. Todas, por más pequeñas que hayan sido los fragmentos que utilizamos, todo lo vamos a incluir en la bibliografía.
Bien, ahora vamos a visualizar lo que corresponde a las citas textuales o directas, y en una cita textual o directa se reproducen o se transcriben las palabras textualmente de otra obra. No vamos a modificar absolutamente nada, tal y como están en la fuente original. Y los elementos que vamos a utilizar para realizar esta cita van a ser el apellido del autor o de los autores, en el caso de que sea más de uno, el año de publicación y página de la cual se extrajo esta cita. Vemos acá en el ejemplo cómo debería quedar esto, y tenemos en los dos formatos, tanto en una cita entre paréntesis, vemos que el texto que estamos citando debe ir entre comillas, tal y cual como se encuentra en la fuente original. Y finalmente tenemos los datos de recuperación de esta fuente dentro del paréntesis. Y como es una cita textual, además debemos sumarle la paginación de donde extrajimos esto. Entonces tenemos dos autores y, como vemos, ambos autores se separan por una letra Y. Luego, el siguiente elemento, que sería la fecha de publicación, separamos también con una coma, y finalmente la paginación, como vemos ahí, la palabra página debe ir abreviada a la letra P punto y el número de la página de donde extrajimos esto. Y todos estos elementos dentro del paréntesis. En cambio, si estamos haciendo una cita narrativa, entonces los autores de esta cita pasan a formar parte de la redacción de este trabajo, y el resto de los elementos de recuperación deben ir entre paréntesis, es decir, en este caso, la fecha, y continuamos con el texto citado, y finalmente la paginación. Pero como vemos acá, los autores pasan a formar parte de esta redacción. Emilio. Sí, con respecto a la decisión que uno toma, puede ser cualquiera de las dos, pero si toma una de las decisiones tiene que ser válida para todo el trabajo que uno vaya a publicar. No puede hacer variaciones No, una u otra. uno puede ir alternando esto para Ah, que perfecto. pueda tener ahí una estructura más fluida en la redacción. Ah, ya, ok. Gracias. De nada. Mercedes. Jimena. Sí, hola, tengo una consulta, Hola. porque tú habías dicho que en la cita narrativa podía ser un parafraseo y no También textual. podría ser un parafraseo, sí. Estamos viendo por ahora las citas textuales. Ah, perfecto, tienes toda la razón, muchas gracias. Continuamos. Bien, continuamos con las citas textuales y citas cortas, en este caso de una extensión máxima de 39 palabras. Entonces, en una cita textual o directa corta, se encierra entre comillas el texto citado. Y los datos pueden colocarse en distinto orden dependiendo si lo que yo quiero ir enfatizando puede ser el contenido, el autor o el año de publicación. Esto ya va a ser a criterio mío y lo que yo considere más pertinente destacar para esta cita. En algunos casos es más importante mencionar en qué año se postuló esto, o en otros casos es más importante también hacer mención primero a la cita, y en otros casos también podemos destacar primero al autor. Entonces, lo vuelvo a repetir, esto ya es a criterio de uno y cómo queremos ir desarrollando nosotros esta estructura. Podemos ir alternando también este tipo de citas para poder elaborar de una manera mucho más fluida toda esta redacción. Entonces vemos que si realizamos énfasis en el contenido de la cita, dentro de una cita entre paréntesis, entonces debemos destacar primero el texto citado, que va entre comillas, y al final los elementos de recuperación deben ir todos dentro del paréntesis, como vemos el apellido del autor, el año de publicación y la paginación con la palabra página abreviada. En el segundo ejemplo vemos que se hace énfasis en el autor. Entonces vamos a mencionar o a destacar primero el apellido de este autor, porque eso es lo más importante en esta situación para mí. Luego vamos con la fecha de publicación dentro del paréntesis, seguimos con la cita como tal y finalmente la paginación, y vemos que los dos elementos, tanto la fecha como la paginación, deben ir entre paréntesis. Y eso correspondería a una cita narrativa destacando el autor.
Y en el tercer caso también podemos hacer énfasis no solamente en el autor, sino que en el año de publicación. Y para este caso debemos hacerlo de forma de cita narrativa. Y por lo tanto, si para mí es más importante hacer mención a la fecha en la que se publicó esta información, entonces lo desarrollo de la siguiente forma. Destaco primero la fecha de publicación, luego el autor, seguimos con el texto citado entre comillas y finalmente solamente la paginación quedaría dentro del paréntesis. Pero como vemos podemos ir alternando acá el énfasis que yo le quiero dar a la cita que estoy elaborando en este momento. Continuamos con las citas textuales o directa, en este caso en bloque, es decir, que tiene una extensión máxima, superior a las 40 palabras o más. Y para este caso, la cita textual o directa en bloque se ubica en un texto independiente o en un nuevo párrafo, es decir, debe ir completamente separado de lo que hayamos estado redactando anteriormente. Además de esto, debemos aplicarle una tabulación distinta, es decir, una sangría a todo el texto citado. Y además para este tipo de citas no se utiliza comillas. También lo podemos hacer de dos formas diferentes. Tenemos este tipo de citas más extensas en formato entre paréntesis y como vemos, si deseamos hacer esto, entonces lo primero que vamos a resaltar va a ser la cita. Vemos que en el primer renglón se hace una pequeña introducción a la cita. Tenemos los otros autores, sin embargo, han contradicho esa opinión. Anteponemos 2 puntos y nos vamos al renglón siguiente. Vamos a redactar esta cita en un párrafo completamente independiente y le vamos a aplicar sangría o tabulación a toda la cita. Además de esto, no aplicamos comillas y tampoco vamos a aplicar cursiva, que en alguna otra edición era necesario incorporar cursiva, ya para ahora no es necesario. Y desarrollamos la cita y finalmente tenemos los elementos de autoría, todos dentro del paréntesis. Tenemos tanto el autor como el año de publicación y la paginación y como vemos, esta cita al ser más extensa comienza en una página y termina en la siguiente, por lo tanto debemos utilizar la abreviatura WP punto para indicar las páginas, donde inicia y donde termina esta cita. Y de la segunda forma, en una cita narrativa, entonces, desarrollamos primero el apellido del autor, que en este caso sería Purcell, en el año 1997, la fecha entre paréntesis, una pequeña introducción a la cita, 2 puntos, y nos vamos al siguiente renglón, completamente separada esta cita. Y vemos que acá la sangría o tabulación que debemos aplicar es de 1,27 centímetros, sangría francesa. Seguimos entonces y vemos que la paginación está nuevamente entre paréntesis, WP punto y el número desde donde inicia hasta donde termina. Nuevamente esto va a depender de cómo yo quiera ir desarrollando esta cita y del énfasis del que yo quiera destacar primero. En el caso de que sean fuentes electrónicas que no proporcionen número de página, porque, por ejemplo, me está entregando esta información en un texto plano, no en un documento que pueda yo ir pasando páginas, entonces en este caso, en el que las fuentes sean electrónicas y que no me proporcionen número de página, pero que sí me proporcionen número de párrafo y que estos números estén visibles, entonces debemos hacerlo de la siguiente forma. En vez de destacar el número de la página, voy a destacar el número del párrafo. Vemos en el ejemplo, tenemos una cita, y es una cita además narrativa, porque tenemos a los datos del autor primero, 2 autores en este ejemplo, que sería Basu y Jones, luego la fecha de publicación, una pequeña introducción a la cita, seguimos con el texto citado entre comillas, y finalmente tenemos lo que corresponde al número de párrafo, y vemos que la palabra párrafo debe ir abreviado a par, punto y el número. Además de esto, precisión de las citas. La cita debe seguir las palabras, la ortografía y la puntuación original de la fuente.
tal y como está en la fuente principal, aun si esta presenta algún tipo de error. Como cualquier error, ya sea de ortografía, puntuación, gramática, redacción, etc., puede ser una confusión para el lector. Entonces, si apreciamos cualquier tipo de error, vamos a insertar la palabra SIC en cursiva y entre corchetes inmediatamente después del error. Esto para hacer alusión a que no es un error de transcripción nuestra, más bien es un error de la fuente original. Lo vemos en el ejemplo. Tenemos, seguido después del error que presenciamos, insertamos la palabra SIC en cursiva y entre corchetes y después seguimos con el resto de la cita tal y como corresponde. Esto lo vamos a realizar para las citas textuales, ya que si realizamos parafraseo vamos a ver que podemos ir adaptando las palabras y la idea central de esto a nuestras propias palabras. Así que la precisión de las citas debe ir aplicado para las citas textuales. Y ahora vamos a visualizar lo que corresponde a citas no textuales o indirectas. Las citas no textuales corresponden a las alusiones que puedan hacerse a lo manifestado por algún autor, pero sin copiar textualmente su obra. También se conoce como parafraseo o paráfrasis. La idea del parafraseo es que yo lea alguna idea de otro autor, la analice y posteriormente la voy a plasmar en mis propias palabras. Cabe aclarar de que no debemos modificar las palabras que estén ahí por sinónimos. Debemos adaptarlas ahí a nuestro entender y también a lo que estamos nosotros enfocando nuestra investigación. Para este tipo de citas, ¿qué debemos destacar en cuanto a los elementos de recuperación? Debemos solamente destacar el apellido del autor o de los autores y el año de publicación, porque al no ser una cita textual, entonces el lector no va a saber exactamente, no necesita saber eso, porque la idea como tal no va a estar plasmada de esa forma en la fuente. Y como ya lo dije antes, la precisión de las citas para este caso no es necesaria porque yo la voy a adaptar a mis palabras. Y también para este tipo de citas podemos realizarla en dos formatos, tanto en una cita entre paréntesis como en una cita narrativa. Vemos ahí entonces el ejemplo, si lo debemos hacer en una cita entre paréntesis, entonces vamos a hacer el parafraseo primero y al final destacamos los elementos de autoría y fecha de publicación. Vemos que dentro del paréntesis dice Black, que sería el autor, y además dice et al. Esto significa que esta cita tiene 3 o más autores. Por lo tanto, cuando esto sucede, yo me voy a remitir directo al primer autor que me indique la cita y voy a incorporar esta sigla que es et al. Para hacer alusión a que tienen más autores. Luego la fecha de publicación y cerramos el paréntesis. Si deseamos hacer esta cita no textual como una cita narrativa, entonces primero destacamos al autor. En este caso sería Black, incorporamos también la abreviatura et al. Para hacer alusión a que tienen más autores. Luego la fecha de publicación dentro del paréntesis nuevamente y luego vamos desarrollando esta idea, pero recordando de que el autor en este tipo de cita narrativa debe ir formando parte de la redacción de toda esta idea. Hasta ahora, ¿van teniendo alguna duda, alguna inquietud? Si es el caso, por favor, pueden ir consultando. Continuamos con las Ailén. Hola, sabes que tengo una consulta. En la diapositiva anterior hiciste alusión a que si el texto tenía más de 3 autores, ¿no? Se ponía et al, Sí, ¿sí? Y si tiene, por ejemplo, ya 2 autores, se nombran los dos y el año como exacto. Si tiene 2 normal. autores, debemos mencionarlo a los 2. Ya, Si tiene perfecto. 3 o más, entonces ahí vamos a utilizar esta abreviatura, pero esto es aplicable solamente para las citas. Para la bibliografía va a ser otro el caso que ya vamos a ver más Perfecto. adelante. Sí, ya, gracias. De nada. Bien, continuamos. Cita de cita o cita secundaria.
Entonces, para este tipo de citas, muchas veces es necesario exponer la idea de un autor que fue revisada en otra obra, es decir, que no la leímos directamente, sino que de donde nosotros estamos extrayendo esta información, ese autor citó a otro autor diferente, distinto de la fuente que nosotros estamos leyendo. Para este caso, entonces, vamos a citar las fuentes secundarias, pero con moderación. Por ejemplo, cuando el trabajo original esté agotado o no esté disponible, o en el caso de que esté disponible en un idioma que no podamos comprender. Vemos acá, en este ejemplo, tenemos una idea que fue elaborada por Watson en el año 1940, fue leída en una publicación que elaboró Lazarus en el año 1982. Entonces, cuando tenemos esta situación, en lo posible tratamos de llegar a la fuente original y citamos directamente de la fuente. Si tuviéramos la oportunidad, vamos a la fuente que sería Watson y de ahí extraemos la cita. Si no podemos, por las razones que ya mencionamos antes, entonces vamos a realizarlo de la siguiente forma. Vemos que podemos hacer una cita entre paréntesis y también una cita narrativa, pero esta cita debe seguir un orden cronológico. Primero, la fuente original, desde donde provino esta idea, y posteriormente la fuente más contemporánea, de donde nosotros finalmente la extrajimos. Entonces acá vemos que se cumple este orden cronológico y si vamos a hacer una cita entre paréntesis, todos los autores deben ir dentro del paréntesis, primero la fuente original y posteriormente la fuente donde yo lo extraje. Y como vemos en este caso, lo que separa a estos dos autores, tenemos a Watson en el año 1940, citado en Lazarus de 1982. Lo que separe estas dos fuentes ya va también a criterio personal. También podría decirse citado por, en este caso, citado él. Ahí ya va a depender directamente de cómo yo quiero ir desarrollando esto. Y si queremos hacer esto como una cita narrativa, entonces para este caso debería ir primero nuevamente la fuente original, esta fuera del paréntesis, y dentro del paréntesis vamos con la fecha de publicación, y el segundo autor de donde nosotros extrajimos esto, también en conjunto con la fecha de publicación. Y a continuación vamos desarrollando esta cita. Y esto, ¿cómo quedaría en lo que corresponde a la referencia? Debemos referenciar de donde nosotros finalmente extrajimos esto, que sería del documento que elaboró, o del libro que elaboró Lazarus, porque nosotros no consultamos directamente desde Watson. ¿Cómo citamos múltiples trabajos? Entonces, cuando citamos varias obras entre paréntesis, debemos colocar entonces todas estas fuentes que fuimos utilizando por orden alfabético, separadas todas estas fuentes por punto y coma. Es decir, ¿en qué caso podemos hacer este tipo de ideas? Por ejemplo, si estamos desarrollando el parafraseo de alguna cita, pero que utilizamos más de una fuente para desarrollar esta nueva idea. En este ejemplo, podemos ver que se utilizaron 3 fuentes diferentes para desarrollar la idea en la cual dice que se afirma que el patrimonio cultural tiene gran importancia para la memoria activa de cada pueblo. Y entonces en esta cita utilizamos 3 fuentes diferentes, que sería Figueroa, del año 2012, Pérez y Farías, del año 2010, y Zapata, del año 2016. Quizás acá les pueda sumar un poco de confusión, porque antes ya les había dicho que si tiene 3 o más autores debemos utilizar abreviatura, pero este no es el caso. En este caso vemos que utilizamos 3 fuentes diferentes para elaborar esta idea. Entonces debemos hacer mención a todas las fuentes consultadas. Y en el caso de que alguna de estas fuentes tuviera 3 o más autores, para ese caso deberíamos aplicar et al punto, la fecha de publicación, y después pasar a la siguiente fuente que utilizamos. ¿Cómo citar según la cantidad de autores?
En el caso de que tengamos trabajos con 1 o 2 autores, debemos incluir el apellido del autor o de los autores en cada citación y debemos separar estos apellidos por una letra Y. Vemos que tenemos estos ejemplos también como citas entre paréntesis y cita narrativa. Una cita de un autor, entre paréntesis, el apellido debería ir dentro del mismo paréntesis en conjunto con la fecha. En una cita narrativa, el apellido del autor queda excluido del paréntesis y el resto de elementos de recuperación van dentro del mismo paréntesis. Si tiene 2 autores, debemos mencionar a los 2 y cada uno, estos van separados por una letra Y. Y seguido también, si es una cita entre paréntesis, la fecha de publicación, todo ello dentro del paréntesis, y si es una cita narrativa, entonces ambos autores van fuera de este. Trabajos con 3 o más autores y para este caso entonces vamos a incluir el apellido del primer autor y luego vamos a incorporar la sigla et al punto cada vez que vamos citando esto. Vemos que en una cita entre paréntesis nuevamente debería ir directo el primer autor en el caso de que tenga 3 o más. Eso es importante recordarlo y nos remitimos directamente al primero y luego et al punto. Seguimos con la fecha de publicación y en cuanto a una cita narrativa, tanto el autor como la abreviatura de los 3 o más autores también deben ir fuera de este paréntesis y formar parte de la redacción de esta cita. También tenemos los famosos grupos como autores, o ya sean autores institucionales, autores corporativos, etc. Para este caso, si tienen una cita con un autor de grupo, el nombre del grupo puede ser abreviado. Por ejemplo, si tenemos el nombre de esta organización o institución que sea conocida, ya sea a nivel nacional o a nivel mundial, si es una institución, como ya lo dije, bastante reconocida y que además tenga una sigla que sea de fácil alcance para los lectores también conocida, podemos ir utilizando la abreviatura, pero a partir de la segunda cita o de la segunda vez que vamos a citar esta organización en el texto. Si la vamos a citar solo una vez, en este caso, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, si solamente la vamos a citar una vez en el texto, debemos hacerlo de modo completo. Ahora, si lo vamos a citar constantemente dentro del texto, entonces ahí podemos ir utilizando la abreviatura, pero debemos hacerlo de la siguiente forma. La primera vez que lo vamos a citar, debemos citarlo a modo completo, con el nombre completo de esta organización o institución, y si vamos a citarlo de forma entre paréntesis, es decir, el nombre completo de la institución debe ir dentro del paréntesis, y además de esto, seguido del nombre completo, vamos a incorporar entre corchetes la sigla, y luego seguimos con el resto de los elementos, ya sea la fecha de publicación y la paginación. Posteriormente, desde la segunda cita en adelante, yo voy a poder citar directamente como la OMS. Lo mismo sucede en la cita narrativa. La primera vez que lo cito, debo citarlo a texto completo, a nombre completo de esta organización, pero en este caso quedaría fuera del paréntesis. Y seguido del nombre completo, dentro del paréntesis incorporamos la sigla, la fecha de publicación y se aplica el número de la página. Pero les recuerdo que esto es solamente a partir desde la segunda cita en adelante. Y ya desde la segunda cita puedo citar nuevamente directo como OMS y luego el resto de los elementos. Esto también puede ser aplicable, por ejemplo, para los ministerios de Chile, que también tienen unas siglas bastante reconocidas. Tabla resumen de lo que hemos podido ir analizando hasta ahora. En relación a los tipos de autores, sabemos que podemos tener 1, 2, 3 o más autores dentro de las citas bibliográficas y para ello también podemos realizar este tipo de citas tanto entre paréntesis como cita narrativa. Vemos que si vamos a realizar cualquier cita, ya sea tenga un autor o tenga 3 o más autores, los autores
y la fecha de publicación, y en el caso de la paginación, estos elementos deben ir dentro del paréntesis. En cambio, para las citas narrativas, el autor o los autores, o el autor y la sigla de abreviatura, porque tiene 3 o más, deben ir fuera del paréntesis y el resto de los elementos deben ir encerrados entre paréntesis. También podemos ir utilizando abreviaturas para los casos de autores institucionales, abreviaturas o siglas, y vemos que al realizar este tipo de citas podemos hacerlo a partir de la segunda cita en adelante, y en el caso de la cita entre paréntesis, entonces además de el paréntesis que ya estamos incorporando, seguido del nombre completo de esta institución, debemos incorporar un corchete con la sigla y continuamos con el resto de los elementos. Y si lo vamos a realizar como cita narrativa, entonces extraímos el nombre de esta institución, la dejamos fuera del paréntesis y solamente dentro del paréntesis incorporaríamos la sigla, el año de publicación y si aplica la paginación de ella. Constanza, preguntas. En versiones previas se utilizaba así, en la otra I, la que se suele utilizar en inglés. Sí, como ya lo dije, esta es una 7ª edición, se han ido modificando algunos pequeños aspectos, debemos ir utilizando la letra Y para separar a los autores también. Y bueno, el apellido entre paréntesis o fuera del paréntesis, ahí va a depender de qué tipo de formato queramos ir utilizando nosotros para desarrollar esta cita. Nuevamente, eso es a criterio personal. También tenemos lo que corresponden a comunicaciones personales. Las obras que los lectores no pueden recuperar o también, por ejemplo, tienen un carácter más privado o está el elemento de la fuente más complicado que accedan a ello, entonces lo podemos incorporar como comunicaciones personales. Se consideran comunicaciones personales los correos electrónicos, mensajes de texto, chat en línea o mensajes directos, entrevistas personales, conversaciones telefónicas, discursos en vivo, conferencias o clases no grabadas, memorandos, cartas, entre muchos otros. Es decir, todos los elementos que el lector no pueda recuperar porque no son de un carácter público o de libre acceso, entonces lo podemos incorporar como una comunicación personal. Para esto, ya que es una comunicación personal y no va a haber fuente para recuperar esto, entonces no lo vamos a incorporar en la bibliografía. Solamente lo vamos a incorporar a modo de cita en el texto. ¿Y cómo debemos hacer este tipo de cita? Entonces, vamos a indicar la inicial o iniciales del apellido, las iniciales del nombre del autor o de los autores, más el apellido del autor o de los autores. Y además vamos a proporcionar una fecha lo más exacta posible y vamos a hacerlo de la siguiente forma. Entonces vemos que tenemos la inicial del nombre, punto, y el apellido del autor. Además, seguido de esto, incorporamos coma y debemos aclarar que esto es una comunicación personal, por lo tanto debe ir textual esto, comunicación personal, y la fecha completa, o si es que no tenemos una fecha exacta, lo más exacta posible, pero de carácter completo, es decir, día, mes y año. Y tenemos también 2 formas de hacerlo, tanto en una cita entre paréntesis, debería quedar todos los elementos dentro del paréntesis. Si debemos hacerlo como una cita narrativa, entonces extraemos los datos de autoría, es decir, inicial del nombre, punto, apellido, fuera del paréntesis y todo el resto quedaría incorporado dentro de este. Tablas y figuras. Cualquier forma de representación empleada en el trabajo se denomina tabla o figura. Las figuras son cualquier tipo de ilustración
que no sea una tabla, es decir, un cuadro gráfico, fotografía, dibujo, obra de arte o cualquier otra forma de representación. Según APA, las tablas exhiben valores numéricos exactos y los datos están dispuestos en formas organizadas en líneas y columnas, facilitando su comparación. Entonces vemos que las tablas incorporan números y datos que me permitan hacer comparación de ellos. Cualquier tabla o figura reproducida debe tener una nota en la parte inferior que reconozca la autoría y el titular de los derechos de autor. Para insertar tablas o figuras en nuestro trabajo es necesario que estén estas enumeradas, ya sea tabla número 1, tabla 2, figura 1 o figura 2. Debe tener ese nombre. Y así sucesivamente la cantidad de tablas o figuras que deseemos incorporar. Y asimismo también es importante incluir el título en el caso de las tablas o descripción en el caso de las figuras y el crédito respectivo o fuente. Ahora vamos a visualizar algunos ejemplos de cómo deberían ir incorporadas las tablas o figuras. Entonces, así es como deberían ir insertadas las tablas y figuras y cómo deberían quedar representadas según su tipo. Entonces, los elementos que vamos a ir incorporando, como lo vemos en el primer recuadro azul, deben ir de la siguiente forma. Debemos identificar el número, ya sea de la tabla o figura, y luego debemos ir incorporando. Lo que aparece en rojo debe ir textual, adaptado de y el título del artículo, coma, por, textualmente, y la inicial y apellido del autor, inicial del nombre y apellido del autor o de los autores. Luego el año, nombre de la revista, en el caso de que esté publicada en alguna revista, esta imagen, datos de publicación también, volumen, número, página, etcétera, más el enlace de donde lo extrajimos. Seguimos con textualmente derechos reservados, luego el año, textualmente la palabra para y la institución para la cual esto fue publicado. Vemos en el ejemplo cómo debería quedar tanto en una tabla como en una figura. Normalmente las tablas y figuras de las cuales extraímos, utilizamos para incorporar en nuestros trabajos de investigación. En su nota a pie de página también trae toda esta información, así que la podemos ahí replicar para incorporar acá mismo. Y cómo deberían ir en el caso de que queramos citar estas tablas y figuras, deberían ir citadas. Por ejemplo, si es una cita entre paréntesis, si queremos citar algún dato de ellas, debemos indicar, por ejemplo, el número de la tabla. Este sería nuestro indicador ahí para hacer la mención. Vemos en el ejemplo los porcentajes de participación y vemos entre paréntesis tablas 3 y 4. Esa sería la fuente. Y en el caso de la cita narrativa, entonces, debería ir sin paréntesis los números de estas tablas que vamos a incorporar. ¿Emilio? Sí, quería hacer una pregunta que puede ser bastante obvia, pero en mi caso, por ejemplo, yo en algunos trabajos he colocado gráficos. Eso está dentro de las figuras, ¿cierto? Si los gráficos indican números, datos que permitan comparar, entonces Sí. se consideraría, a ver, buena pregunta. Es que es bien común que en los trabajos, por lo menos descriptivos, uno coloque tablas y gráficos, las dos cosas. Claro, Entonces, por sí, eso mi pregunta era, porque la tabla la entiendo, ¿cierto? Pero la figura sí, me suena más a gráfico, sí, que es sí, lo que porque uno va a hace. representar una imagen, claro. Ya, vale. Gracias. Ujú. Bien, así es como podríamos ir graficando este tipo de, incorporando las tablas y figuras. Vemos acá entonces que debe ir el título, que deberíamos asignarle un número. Luego tenemos ya sea la tabla o la figura correspondiente. Y debajo de esto debería ir a nota a pie de página, pero a nota de la imagen o de la tabla, de la figura que vamos a insertar,
Debajo de ello vamos a incorporar todos estos elementos que ya les había mencionado anteriormente. Y claro, acá vemos en el ejemplo un gráfico incorporado como figura. Atribuciones de derechos de autor para tablas y figuras reproducidas o adaptadas. No voy a hacer tanto énfasis en esto porque todavía nos falta una parte que ver, pero podemos apreciar de que tenemos en este recuadro obra de la que se reproduce la tabla o figura y un ejemplo de atribución de derechos de autor y cómo debería ir esto desarrollado. Tenemos para un artículo de revista, si es que tiene derechos de autor y no necesita permiso, cómo debería quedar esta nota a pie de página. También para un artículo de revista que sí tiene licencia, para un libro completo que sí tiene derechos de autor y no necesita permiso también, para el capítulo del libro editado si es que tiene derechos de autor y necesita permiso, y para la página web o sitio si es de dominio público. Así es como debería quedar cada uno de estos ejemplos desarrollados. Hasta ahora, ¿van quedando algunas dudas? Hemos ido aclarando algunas también. Bien, si no hay dudas entonces en relación a las citas bibliográficas, antes de pasar a las referencias voy a hacer una pequeña recapitulación. Recordamos que podemos hacer citas textuales y dentro de las citas textuales tenemos dos tipos, citas cortas o citas más extensas o en bloque, que sería desde 40 palabras hacia arriba, y para ello cada una tiene su forma de realizarse. Las citas cortas debe ir el texto citado entre comillas. Para las citas más extensas debemos citar el texto en un párrafo completamente independiente y además debemos incorporar sangría a todo el párrafo que vamos a citar. También podemos ir incorporando citas no textuales o indirectas y para esto podemos ir haciendo parafraseo a otras fuentes consultadas, pero adaptando la idea a nuestras propias palabras. Podemos ir alternando este tipo de citas, podemos ir utilizando ya sea una cita textual, una cita parafraseada, nuevamente una cita textual, pero haciendo énfasis en el autor de esta cita. Luego podemos ir alternando también haciendo énfasis en el año de publicación. Va a depender de cómo queramos ir nosotros destacando, de lo que queramos ir primero haciendo la mención. Y la idea de todo esto es que podamos ir haciendo una redacción mucho más fluida y más amena también para la persona que va a estar leyendo todo esto. Bien, si no hay más dudas entonces en relación a las citas bibliográficas, pasamos ahora a lo que corresponden a referencias o listas de referencias. También se suele conocer como bibliografía. A primera instancia vemos que acá tenemos un ejemplo de cómo debería ir desarrollándose la lista de referencias. Para la elaboración de las listas de referencias, cada entrada por lo general contiene los siguientes elementos. Vamos a ver que estos 4 elementos se van a repetir constantemente dentro de la gran mayoría o todos los formatos de documentos diferentes. Estos elementos también van a responder a ciertas preguntas, como lo vemos acá. Vamos a considerar estos elementos que responden a estas 4 preguntas que van a ayudar a crear esta referencia en cualquier tipo de trabajo, incluso si es que no encontramos un ejemplo que esté en algo de lo que vamos a visualizar ahora. A veces encontramos fuentes que tienen un formato que es mucho más específico y que sale de lo común, en cierto modo, que no suele estar ejemplificado normalmente. Pero para eso podemos ir adaptándolo respondiendo a estas 4 preguntas. Tenemos el primer elemento que sería el de autoría, es decir, ¿quién elaboró este documento? La segunda pregunta que responde a cuándo fue elaborado, es decir, a la fecha de publicación. Seguimos con qué, es decir, qué es lo que elaboró, y esto responde al título.
Y finalmente, ¿dónde? ¿Dónde fue publicado? Es decir, datos de publicación o directamente la fuente de este documento. Y les recuerdo que además los datos que vamos a mencionar acá deben estar correctos y completos siempre. Tratamos de no inventar ningún dato, de incorporar solamente los datos que me mencione. En este caso no debemos inventar ningún elemento. En cuanto al número de autores, yo les había dicho que para las citas bibliográficas debíamos incorporar solamente 2 autores. Si tiene 3 o más, lo vamos a acortar al primero. Para la para la bibliografía o referencia es totalmente lo opuesto. Vamos a tratar de incorporar a la mayor cantidad de autores posible. Se pueden incorporar hasta 20 autores y para esto vamos a proporcionar, en este caso, apellido del autor más la inicial del nombre de hasta 20 autores. Si tiene 20 autores, entonces vamos a incorporar a los 20. Además, vamos a ir utilizando la letra Y al final del nombre del autor que me mencione este. Es decir, el último autor que me mencione siempre lo vamos a separar por una letra Y, el penúltimo del último, siempre. Y todos los anteriores por una coma. Cuando el número de autores sea de 21 o más, vamos a incluir a los primeros 19 autores, luego todos separados por coma. Luego incorporamos puntos suspensivos y vamos a agregar el último dato que me indique esta obra, es decir, el último autor que me indique. Vemos en el ejemplo, yo sé que son demasiados, pero la norma sí lo estipula, debemos ir incorporando todos los autores tal y como aparecen en la fuente original. Y si tiene 21 o más, en el número 19 incorporamos puntos suspensivos y posteriormente vamos a incorporar el último autor que me indique esta obra. Y luego continuamos con el resto de los elementos. Aún falta ahí continuar con esta bibliografía. También tenemos algunas abreviaturas para la elaboración de las listas de referencia. Voy a mencionar las que más se suelen visualizar. Por ejemplo, la palabra edición. En el caso de los libros que tienen edición, se debe abreviar a ed. Y desde la segunda edición en adelante solamente vamos a registrar la información. Si es una primera edición, esta parte la vamos a omitir. En el caso de que algún material no tenga fecha, vamos a indicar S.F. tanto para la bibliografía como para la cita bibliográfica. ¿Aló, Y Jimena? además, Jimena, ahí sí. Continuamos. Para los números arábigos se utilizan debido a que ocupan menos espacio y resultan ser fáciles de comprender, más fáciles de comprender que los números romanos. Así que siempre vamos a utilizar números arábigos para ir incorporando la bibliografía. Orden de las referencias. En cada referencia, los autores se ingresan en el orden en el que aparezcan en la obra, es decir, el orden interno que tenga cada obra no lo vamos a modificar. ¿Cuándo vamos a utilizar orden alfabético? Pues una vez que reunimos toda la bibliografía, cada documento va a ir registrado en orden alfabético por el apellido del primer autor que me mencione esta obra. Es decir, cuando juntamos todas nuestras fuentes, estas las vamos a ir organizando alfabéticamente, pero no el orden interno de cada documento. Las listas de referencias deben ir con sangría francesa en cada entrada, es decir, primer reglón no se aplica sangría, desde el segundo reglón hacia abajo, el resto de cada registro sí debe ir con sangría. Y además los autores o documentos que se citan en el texto deben aparecer en la lista de referencias y viceversa, es decir, no me puede ni faltar ni sobrar ningún documento ni ninguna cita, a menos que hayamos hecho una comunicación personal, que eso ya lo habíamos dicho, no lo podemos citar posteriormente en la bibliografía.
¿Qué hago si me faltan algunos elementos? Por ejemplo, si me falta la fecha de publicación, ya lo habíamos visto, no vamos a asignar una fecha, solamente vamos a utilizar la abreviatura S.F. En el caso de que falte algún título a este documento, a esta obra, entonces le vamos a proveer nosotros un título, vamos a incorporarlo dentro de un corchetes y vamos a describir este trabajo. Según lo que yo pude apreciar de qué se trata, ahí le vamos a ir asignando este título, pero entre corchetes. Y en el caso de la fecha, si no tiene fecha, también debe ir dentro de paréntesis la abreviatura S.F. Hasta ahora, ¿hay alguna duda? En vista del tiempo vamos a ir revisando algunos ejemplos de cómo ir elaborando la bibliografía o lista de referencias de algunos documentos. Como van a poder ver, después tenemos más diapositivas acá disponibles y ustedes las van a poder ir revisando con más profundidad y van a poder ir viendo algunos ejemplos que son mucho más específicos, pero por tiempo no los vamos a poder revisar todos ahora. Si no hay dudas en relación a lo que hemos visto hasta ahora sobre la bibliografía, vamos a visualizar algunos ejemplos. Para un libro impreso, ¿cómo deberíamos hacer la bibliografía? Entonces tenemos 3 recuadros acá. En el primero vemos que se incorpora lo que es, en el primer recuadro tenemos los elementos que debe incorporarse para este registro. En el segundo recuadro tenemos cómo debería quedar esto ejemplificado y en el tercer recuadro vemos que esto se puede aplicar, cómo se puede aplicar tanto para la cita como para la bibliografía. Para la cita narrativa como para una cita entre paréntesis. Me parece que alguien había escrito algo. Continuamos. Tenemos entonces, vemos que debemos ir utilizando los siguientes elementos. Datos de autoría, es decir, el apellido del autor, coma, inicial del nombre, punto. Si tiene 2, si tiene 5, va a depender de la cantidad de autores que tenga. Siempre el penúltimo del último autor deben ir separados por una letra Y, a menos que tenga 21 o más, que en ese caso específico ya vimos cómo hacerlo. Luego debemos incorporar el año de publicación. Seguimos con el título del libro en cursiva, el número de la edición, si es que la tiene. Si es primera edición, recordamos que no se incorpora. Y finalmente la editorial. Solamente esos elementos vamos a utilizar para un libro impreso. Y lo vemos en el ejemplo, tenemos los datos de autoría, tiene 2 autores, por lo tanto los 2 se separan por una letra Y. Seguimos con el año de publicación y vemos todos los elementos como deben ir separados. Punto, espacio, seguimos al otro, solamente espacio después del título del libro. Vamos con el número de la edición, la palabra edición recordamos que debe ir abreviada y finalmente el nombre de la editorial. En el caso de que un libro no tenga editorial, vamos a indicar S.N. En vez de el nombre, que va a significar que no tiene nombre o no tiene editorial. Para un libro electrónico, tenemos los mismos elementos, datos de autoría, fecha de publicación, título del libro en cursiva, número de la edición, la editorial, pero como es un libro electrónico, en este caso, el enlace. Y además debemos recordar incorporar la sangría desde el segundo reglón hacia abajo. Capítulo de un libro impreso y con este ejemplo voy a finalizar porque si no nos vamos a extender demasiado, pero les recuerdo antes de terminar con este ejemplo de que cualquier duda, cualquier inquietud que les vaya surgiendo nos pueden escribir directamente ya sea al referencista de su sede. Dentro de la presentación también va incorporado los correos de contacto y también me pueden escribir directamente a mí para aclarar cualquier inquietud. Para este ejemplo, capítulo de libro impreso, debemos incorporar los siguientes elementos. Datos de autoría,
del capítulo del libro, seguimos con el año de publicación, luego vamos con el título del capítulo, seguimos textualmente, debemos incorporar la palabra en. En todos los ejemplos que aparezca en rojo algunas palabras descritas debe ir así como está. Y seguimos con datos del autor del libro y en el caso de que lo mencione de los editores, seguimos con el título del libro en cursiva y seguido de esto vamos a incorporar dentro de paréntesis el número de la edición, si es que la tiene, y la paginación de este capítulo. Debemos abreviar la palabra página a P punto y el número donde inicia esta página hasta donde termina este capítulo. Seguimos con el nombre de la editorial. Lo vemos en el ejemplo, tenemos los datos de autoría, ambos autores separados por una letra Y, luego el año de publicación, seguimos con el título de este capítulo, textualmente la palabra en, y en este caso los datos del editor de este libro. Seguimos con el título del libro en cursiva, el título del documento, el nombre del documento completo, siempre debe ir en cursiva, ya sea de una revista, de un libro, del capítulo de un libro. O también de una tesis. Ese dato siempre debe ir en cursiva. Seguimos con el número de la edición y la paginación, todo esto dentro del mismo paréntesis, separados entre medio los elementos por una coma. Y finalmente el nombre de la editorial. Y en el caso de que sea el capítulo de un libro electrónico, además, después del nombre de la edición, perdón, de la editorial, debemos incorporar el enlace. Para estos efectos de esta edición no es necesario incorporar ya el recuperado de. Eso ya no corresponde a esta edición, es de ediciones anteriores. Así que para todos los documentos electrónicos ya no es necesario poner recuperado o extraído de. ¿Hasta ahora van teniendo alguna inquietud? Bien, como ya les dije, en honor al tiempo no voy a mencionar todos los ejemplos que aparecen acá, pero ustedes pueden ir revisando posteriormente la presentación y van a ver que tenemos una gran cantidad de diferentes documentos y sus respectivos formatos y cómo ir incorporando a la bibliografía de ellos. Solamente quiero llegar a la diapositiva donde aparecen los correos de contacto. Y posterior a esa diapositiva continuamos con ejemplos que son mucho más específicos para que ustedes los puedan ir revisando con mayor detalle. Como pueden ver, tenemos ejemplos de páginas web, documentos en línea, ley en línea, concepto de una obra, es decir, algún término que hayamos buscado en algún diccionario, también lo podemos utilizar, material audiovisual, material de redes sociales, etcétera. Como pueden ver, tenemos distintos ejemplos que son mucho más específicos según su formato. Y finalmente, acá tenemos los correos de contacto de cada referencista de la sede a la cual corresponde. Pueden ponerse en contacto con ellos en el caso de que les vaya surgiendo alguna inquietud para aclarar.